ustedes vieron en cálculo integral son las integrales simples con respecto a una variable, ¿sí? Integrábamos con respecto de x en términos generales, aunque ya sabemos que las variables son nulas. Bien, pues ahora vamos a ver integrales dobles, integrales triples, hasta ahí nos vamos a quedar. Y ahorita les digo la razón. No es que las cuádruples, quíntuples, sextuples, heptuples, etcétera, éntuples sean difíciles, no, es exactamente lo mismo. Pero aquí vamos a llegar hasta las integrales triples por la sencilla razón de que estamos viendo hasta 3 variables. ¿Por qué hasta 3 variables? Bueno, esto ya lo comentamos. La idea es tener una representación geométrica de eso. Hasta 3 variables tenemos el espacio tridimensional, por eso es que nada más vamos a ver hasta triples, porque hasta ahí podemos tener esa representación geométrica, ¿sí? Siendo que ya contaremos con los elementos suficientes para poder pensar en cuádruples, quíntuples, sextuples, etcétera, éntuples. ¿Por qué? Porque la integral es un operador lineal, lo mismo que la derivada. Entonces, como es un operador lineal, es válida la propiedad de linealidad. Nada más vamos realizando exactamente las mismas propiedades para las siguientes dimensiones o variables que vayamos a ir metiendo. La idea es que ahorita vamos a ver cómo son las dobles, cómo son las simples, y van a entender que la generalización para más variables es exactamente la misma. Bueno, lo que hacíamos en una integral simple era que teníamos una representación geométrica. La representación geométrica de la integral simple es el área bajo la curva, ¿sí? Esa era la representación geométrica, aunque el significado de la integral es muchísimas cosas dependiendo del contexto del problema que estés analizando, pero geométricamente es eso. Y lo que hacías era una partición del eje o del intervalo de integración, ¿se acuerdan? ¿No? Hacíamos una partición, ¿verdad? ¿Sí? Uniforme. Esa partición me daba el valor de delta x, que era el ancho de cada una de las de cada uno de los rectángulos, y la altura la determinaba un valor muestral que podía ser el de la derecha, el de la izquierda o el punto medio, ¿se acuerdan? Y de ahí sacábamos la altura, teníamos ese rectángulo, base por altura, y sumábamos las áreas de los rectángulos para obtener una aproximación del área, ¿sí? Si el tamaño de la partición aumentaba, el delta x iba siendo cada vez más chiquito, de tal manera que cuando el número de ellos tendía infinito, ese delta x se transformaba en el dx y ya teníamos la integral, ¿sí? Y ya teníamos exactamente el área bajo la curva. ¿Por qué? Pues porque ya esos rectángulos prácticamente se convertían en líneas, y ya al sumar líneas ya nos da la totalidad del área, ¿sí? Ese mismo principio lo vamos a aplicar ahora. Pero ¿cómo va a ser ahora? Estamos hablando de una función de 2 variables independientes, una dependiente. Eso es una superficie en el espacio tridimensional, ¿sí? Mis variables independientes son x y y, esas variables me definen en el plano x, y una región. Esta región es la que voy a particionar. ¿Cómo la particiono? Bueno, pues me pongo de acuerdo entre cuántos pedacitos quiero, ¿verdad? ¿Sí? Y de esa forma saco delta x, pero también saco delta y. Vean, saco delta x y delta y, que viene siendo el ancho y el largo de esos rectángulos. No necesariamente son cuadrados, ¿sí? Pueden ser, pero suponiendo que son diferentes, son rectángulos. Si se fijan, estos rectángulos tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Pues porque así es el principio, ¿no? Los delta, x y y deben de medir lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero aquí lo importante es que tengo estos puntitos. Esos puntitos, ¿qué son? Son puntos muestrales de cada uno de los rectángulos, y esos puntos muestrales
me van a determinar la altura de prismas, la altura de cada uno de estos prismas. Entonces ya estoy hablando aquí de volumen, porque tengo una región en XY que es un área y una altura que corresponde al valor de la función en un determinado punto muestral de cada uno de esos rectangulitos. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que si yo sumo, o sea, estoy definiendo yo prismas. Los prismas tienen un volumen. Si yo sumo todos los volúmenes de los prismas, obtengo el volumen bajo la superficie con respecto al plano infinito. ¿Sí? Y si el tamaño de la partición tiende a infinito, entonces esos prismas se van a hacer infinitamente delgados hasta convertirse en líneas rectas, y entonces voy a tener puras líneas rectas aquí que al sumarlas me va a dar el volumen exacto bajo la superficie. ¿Sí se me acuerdan? Y acuérdense que cuando el número de ellos tiende a infinito, significa que el delta x y el delta y tienden a dx dy, son infinitamente pequeños, y entonces se va a convertir en una integral. Pero una integral con dos diferenciales, dy, con un diferencial que puede ser dx dy o dy dx, y ese es el diferencial de algo. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que una integral doble me permite obtener el volumen. ¿Sí? O sea, la interpretación geométrica de una integral doble es el volumen. El volumen bajo una superficie con respecto al plano. Pero esa no es la única cosa. También puedo encontrar áreas con integrales dobles. Entonces, la integral doble me sirve para sacar volúmenes, ahorita lo acabo de ver, o áreas. ¿Cuándo va a ser una y cuándo va a ser otra? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Pero en términos generales es un volumen. Cuando vemos integrales triples, vamos a ver que también una integral triple me representa un volumen. Es decir, yo puedo calcular un volumen con una integral doble o con una integral triple. Pero las áreas no las puedo integrar, no las puedo utilizar. O sea, no la puedo calcular con integrales triples, solamente con dobles. La doble me sirve para los dos, para volumen y área, pero la triple solamente para volumen. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver el porqué. Pues ya cuando se entendió eso, creo que ya básicamente tenemos gran avance en lo que se refiere a la unidad. Aquí está lo que les comentaba. Si se fijan aquí, la partición es de 4, aproximo el volumen. Si yo aumento la partición, obtengo una mejor aproximación. Aquí está más exacto, etc. Bien, eso ahorita no es necesario. Estos ejercicios de aquí están bastante piteros, no tienen caso que los veamos. Están integrales iteradas. Esto sí es importante que lo veamos porque es la forma en cómo vamos a calcular las integrales múltiples. La idea es que estamos con las dobles. Cuando veamos las triples, luego platicamos, pero ahora estamos con las dobles. Tenemos un diferencial de área, el de A. Ese diferencial de área puede ser de x de y o de y de x. Es decir, ¿importa si es una u otra? Sí. Ahorita vamos a explicar. Entonces, aquí tenemos que contentarnos en que las integrales iteradas es la forma en cómo vamos a calcular esas integrales dobles. Y lo vamos a hacer como si fuera una especie de integración parcial. Nos vamos a ir de adentro hacia afuera. Empezamos con la de más adentro. Y luego vamos hacia afuera. La de más adentro, la integral de más adentro, su diferencial es la que la va a determinar, o sea, la que va a definir con respecto a quién estamos integrando. ¿Sí? Y luego nos vamos con la otra. Vamos a ver que hay dos tipos. Bueno, ahorita todavía no. Aquí está el teorema de Fubini. Miren, el teorema de Fubini viene siendo el equivalente al teorema de Clario. ¿Se acuerdan que el teorema de Clario era en derivadas parciales?
Y lo que nos decía este teorema era que podíamos derivar primero con y luego con x o al revés y daba lo mismo siempre y cuando la función fuera continua. En ese punto, ¿sí se acuerdan? Pues bien, hay una versión parecida a las integrales en esa situación que se llama el teorema de Fubini. Si se fijan, yo voy a calcular una integral doble. Esta es una integral doble, ¿por qué? Porque el diferencial de área es de x de y o de y de x, como guste, ¿sí? Entonces, lo que nos dice el teorema de Fubini es que esta integral da lo mismo si primero la hago con y luego con x, a si primero la hago con x y luego con y. Es lo que les estoy comentando. Vamos de adentro hacia afuera. Y ese orden de integración me lo va a indicar el diferencial de área, cómo va. Aquí primero integro con y, luego con x. Primero con x, luego con y. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ese es el orden, de adentro hacia afuera. Entonces da lo mismo, según el teorema de Fubini, si lo hago con x, con y o al revés. Pero obviamente van a cambiar los límites de integración. ¿Sí? Ahí sí van a cambiar. Bien. Este teorema no me gusta. Yo lo tengo que más o menos decir qué bemoles tiene. ¿Sí? Porque yo me he fijado que muchos chavos lo aplican. ¿Y por qué lo aplican? Pues porque no ponen atención a las clases. No ponen atención a las clases, luego ahí se meten ahí a veces en otros tutoriales, a uno no le hacen caso, ¿verdad? Y ven que pues el youtuber o el libro lo resolvió así y ustedes así lo quieren resolver y está mal, ¿sí? Pero les voy a explicar por qué. Si se fijan aquí yo tengo un integral doble, que es el producto de dos funciones. Y nos dice esta propiedad que esta integral es igual a la integral de un producto, lo puedo visualizar así. La integral de un producto es igual al producto de las integrales, ¿verdad? Bueno, pues esta propiedad en términos generales no es así. Solamente funciona cuando el integrando es el producto de dos funciones independientes. ¿Qué significa independientes? Que una dependa nada más de una de las variables y la otra dependa de la otra nada más, ¿sí? Pero esto generalmente no es así. Generalmente las dos dependen de las dos. Entonces, por eso les digo, los chavos abusan de eso. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil, no lo hago como Dios manda, que es de adentro hacia afuera, y pues lo aplican y no tienen ni idea por qué es. Ya se los estoy diciendo. ¿Bien? Otra de las cosas, ¿esto qué es? Esto es lo que se conoce como un producto cartesiano. Si se fijan, aquí nos dice R. ¿Quién es R? La región sobre la cual estoy integrando, ¿sí? Y esa región la estoy definiendo como un producto cartesiano. Este producto cartesiano me representa un rectángulo. Bien. X varía de A a B y Y varía de C a D. ¿Ok? Y vienen esos ejemplos que están bastante piteros. Los que sí vamos a estudiar son estas. Estas son las chiquillas, aquí ya como que háganme cuenta que pues, como si se echaran una chevecita sin alcohol, ¿no? ¿Sí o no? Pues ya se necesita tener ahí. Bueno, ustedes no. ¿Quién tiene 18 años? A menos de 18 años. Sí, pero el tema no es bueno, ¿eh? Yo lo estoy diciendo como ejemplo nada más. ¿Sí? Pero no. Procuren mucho papo. ¿Sí? ¿Ya ves? Fíjense por qué son estas las que vamos a estudiar. Porque aquí el área de integración no es cuadrado, no es una región, rectangular. Las anteriores eran rectangulares. Esas están facilitas. ¿Por qué están facilitas? Porque los límites de integración, vean, van de número a número. ¿Sí? Esas están chapas. ¿Sí?
Lo mejor es que las áreas de integración sean generales, sean variables, mira, irregulares. ¿Y qué significa? Significa que esa región está limitada por funciones. Ahora, aquí vamos a ver que hay dos tipos. La tipo 1, esto anótenlo. Tipo 1, ¿cuáles son las tipo 1? Las tipo 1 son aquellas donde X va de un valor constante a un valor constante, miren, de un valor constante a un valor constante, y Y va de un valor variable a otro valor variable, ¿sí? Esas son las tipo 1. Las tipo 2 son al revés, ahora Y va de un valor constante a un valor constante, y la X va de un valor variable a un valor variable. ¿Y esto qué tiene que ver? Mucho, porque dependiendo del orden de integración, ya dijimos, el orden de integración me lo da la diferencial con respecto a las cuales voy a integrar primero. La idea es que estas integrales ya los límites pueden ser variables. Entonces, si es tipo 1, el diferencial de área debe de ser de Y de X. ¿Por qué de Y de X? Porque ya dijimos que son dos integrales, y aquí esto sí, apréndanse. La integral de más afuera solamente puede tener integrales, solamente puede tener límites constantes, solamente la de hasta afuera. Las que puedan tener límites variables son las de adentro. Pero si tiene límites variables, esas variables deben ser las siguientes con las cuales se va a integrar, porque si no, de otra manera ya no la vas a poder resolver. Entonces, si es una tipo 1, como X es constante y es variable, primero integro con Y y al final con X, porque X es la que son constantes. Y ya quedamos que lo demás afuera tiene que ser constante. Si fuera tipo 2, tiene que ser de X, de Y, porque la Y es la que es constante y es la que tiene que ir hasta afuera. ¿Sí? Sin embargo, por el teorema de Clary, pues ya dijimos que pues, en términos generales es lo mismo. Ahora, sí sucede lo siguiente. Hay integrales, como vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo, hay integrales que hacerlas tipo 1 puede ser imposible de resolver. Pero si las haces tipo 2, sale muy fácil. O al revés. Por eso es que tenemos que tener bien dominado esta situación. ¿Sí? Bueno, pues es que esto es así está ahí. Y ya empezamos con los ejercicios. Miren más. A ver, háganles uno. Del 13 al 16. Menos el 13, porque ese ya me lo pidió en el otro grupo, ya no tiene caso. ¿El 14? ¿El 14? Bueno, pues ahí les va. Fíjense. Hay que resolver esta integral, es una integral doble. Esta integral viene siendo un volumen. La altura es el integrando la función, y aquí voy a hacer esa diferencial. Y nos dice, D está limitada por estas dos funciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero tengo que graficar la región sobre la cual voy a integrar. Si eso no viene en el examen, o una de dos, o parte de magia, o te lo dijo un pájaro, o te lo copias, te lo fusilas, te lo pasas. ¿Sí? Si no, ¿vale? Si no está la gráfica, no, pues es que fue carrotada artificial. No es que me lo diga ahí, pero lo tiene ahí el día. Hay palo. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, entonces vamos a empezar. Vamos a graficar esta región sobre la cual voy a integrar.
Ahorita le tapo. Fíjense bien, es y igual a raíz de x. Vamos a graficarlo. Si x vale 0, y vale 0. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 3, va a ser raíz de 3, que es 1.70 y algo. Ahí está. ¿Están de acuerdo que esta es la función y igual a raíz de x? ¿Sí? Bien, vamos con la otra, que es una parabolita. Esta se la voy a poner verde. Si x vale 0, y vale 0. Si x vale más menos 1, y vale más menos 1. Con 2 vale 4. Y acuérdense que es así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ahí está. ¿Cuál es la región sobre la cual vamos a integrar? ¿Cuál es? A ver, ¿quién me presta algo para taparle ahí? Pónganlo en el primero. A ver. Y se lo mete adelante. A ver. Creo que igual si no tapa, ¿no? Nomás no se voy a quedar más o menos así. A ver si no le quede ya la tapa. ¿Cuál es la región sobre la cual vamos a integrar? Es esta. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Acuérdense que íbamos a integrar a quién. Íbamos a integrar a quién. ¿Quién era la función? X más y de A. Sobre la región D, donde la región D es esta. ¿Sí están de acuerdo que esta es la región D, verdad? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ahora sí. Igual a x más y. Ahora viene la pregunta. ¿Dx de y o y de x? Es decir, tipo 2 o tipo 1. Aquí la cosa es que la podemos hacer de una o de una forma. Aquí no hay ninguna broma y nos va a dar lo mismo. Pero siempre va a haber una más rápida. ¿Cómo sabemos cuál es la más rápida? Se los voy a decir. Eso va a depender de cómo estén dadas las funciones. Si se fijan, las funciones están en función de x. ¿Están de acuerdo? Entonces, como es una región generalizada, ya dijimos que si hay límites variables, esos límites variables deben de corresponder a la siguiente integral. Por lo tanto, primero tiene que ser de y y luego de x. La x tiene que quedar al final. ¿Sí se entienden eso? Sí, porque si es primero de y, entonces y pues, está en función de x, me va a quedar chorizo en x, pero va a ser la siguiente función tiene que ser la siguiente, tiene que ser al final de x. Entonces va a ser tipo ¿qué? Tipo 1. ¿Sí? Porque aquí entonces sería de y de x. ¿Sí se entendió o no? Sí, pero fíjense que eso dependió por la forma en cómo me puso las funciones. Entonces, ¿de dónde a dónde varía y? Y varía de la verde a la roja. O sea, de x cuadrada a raíz de x. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué no? De la verde a la roja. La superior es la roja, la inferior la verde. ¿Ok? Bien. ¿X de dónde a dónde varía? No, pues de la roja a la verde. No, ya no es necesario eso. ¿Por qué ya no es necesario? Porque ya esa variación ya va implícita en la anterior. Aquí X ahora está variando de 0 a 1. ¿Sí están de acuerdo? Por eso es importante también sacar los puntos de intersección. ¿Quedó claro? Luego. ¿Sí? Ahí está.
Entonces, seguimos. Primero voy a integrar con respecto de y. La x la voy a mantener constante, por eso les decía que era una especie como de integral parcial. Si integro con respecto de x va a ser xy más y cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? ¿No oigo? De x cuadrada a raíz de x. ¿Sale? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Acuérdense que la variable fue y antes. Entonces sería x por raíz de x. ¿Verdad? En el superior. Más x sobre 2. ¿Sí están de acuerdo que esto de valor en el superior es así? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Menos esto evaluado en el inferior. Acuérdense que la variable fue y, entonces sería x por x cuadrada, x cúbica, más x cuarta sobre 2. Ahí está. A ver si están de acuerdo o no. ¿Quién no está de acuerdo? ¿A quién se le hizo complicado? ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? No entendí muy bien por qué antes de puso XY más y cuadrado sobre 2. Porque la x es constante, tú la sacas y tienes que integrar. Sí, estoy integrando con y. Entonces es como constante, o sea, xy. ¿Quién sabe las valores? Ahora aquí, al evaluar, acuérdense que la variable fue y. Por eso es que es x por raíz de x, x a la 3 menos. Más raíz de x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sabe? Entonces, ¿qué me queda? Integral de 0 a 1 de quién? De x a la 3 medios más x medios menos x cúbica más menos x cuarta sobre 2. Pues ni modo. Cada vez está bien la vacina. ¿Cuánto es la integral de, bueno, la antiderivada de x a la 3 medios? X a la 5 medios por 2 quintos, ¿sí o no? Luego, más antiderivada de x medios, x cuarta, x cuadrada sobre 4. La de x cúbica, x cuarta sobre 4. La de x cuarta, x quinta sobre 5, pero se multiplica por, entonces está ahí, y entonces va de 0 a 1. A ver si están de acuerdo con eso. ¿Sí o no? ¿Ven? ¿Estás? Y entonces, ¿cuánto me va a quedar? 2 quintos más 1 cuarto menos 1 cuarto menos 1 décimo. ¿Y esto cuánto va a ser? 3 décimos. ¿Sí? 3 décimos. Unidades cúbicas, porque esto viene siendo un volumen. ¿Sí? Unidades cúbicas. Déjenme hacer bien bonitas y ¿sabes? A ver, vamos a ver. Este es el número 14 del 15.3. 10 décimos. ¿Ok? ¿Sí o no? Está bien calabazón. Bien pitero. ¿Verdad? SAS. ¿Preguntas, dudas? Sí, yo debí de entender por qué al integrar con respecto de y, no, respecto de y, sale x por y más y cuadrado. Porque la x es como un número, es constante. Haz de cuenta que es un número.
Entonces sería el número por y. Si estás integrando con respecto de y, ¿no? Sería x integral de y, porque y integral de y. La integral de y, ¿quién es? Y. Entonces el número por y. ¿Sí? ¿Sí o no? Si haz de cuenta que la x la dejas así y estás integrando a 1, ¿sí? Porque si es un número lo sacas y integras a 1. O sea, sacas la x y queda 1. Sí, pues es que es constante, es como si la sacaras. Nada más que pues no se los digo así porque a lo mejor se pueden confundir más. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, a ver, Osman, por favor. Miren, aquí está el resultado. Voy. Bien. 3 décimos, ¿ya se fijaron? Ahí está 3 décimos. Vean cómo está ahí la figurita. ¿Qué pasó? Sí. Sí, porque todo sale de la gráfica. ¿Vale? ¿Mande? Bueno, ahí no tabulamos. Ahí lo decimos directamente. No, no es necesario. Sí, no es necesario. Aquí no fue necesario que tabularan. ¿Cómo? Porque, acuérdate, a ver, en X me muevo horizontalmente y en Y me muevo así. Entonces primero me muevo en Y. Es la verde, de la verde a la roja. Y luego en X dirías de la roja a la verde, pero ya no se puede porque ya la tomaste en cuenta. Entonces me lleva de 0 a 1. ¿Sí? Bien, a ver, pues otro. ¿Ya les gustó, verdad? Ya nomás. Ya nomás. ¿Qué hubo? No, pues así cuando se van a aburrir. ¿Sí o no? A ver, Choco. Mira, a ver uno de ahí. 22. El 22. ¿Están de acuerdo? 22. A ver, 22. ¿O cuál? ¿Sí es 22? Ahora, fíjense. Ojo, a ver, pongan atención. Nos dicen contar el volumen encerrado por el paraboloide y estos planos. Aquí sí vamos a tener que hacer la gráfica tridimensional porque no nos está dando la función. ¿Ya se fijaron? A ver, vamos a ver. Mira. Miren. Fíjense. Paraboloide. ¿Cómo lo grafico el paraboloide? Miren, aquí no es necesario, a ver, les explico rápidamente. No es necesario tanto que lo hagan exactamente como es. Porque yo sé que aquí, graficar esto me va a llevar mucho. Sí. Yo les recomiendo, fíjense bien, primero que nada, tener en cuenta que es un paraboloide elíptico. ¿Sí están de acuerdo o no? Un paraboloide elíptico cuyo eje es el eje Z. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, mira, dejémonos de tanta jalada y ahí está el paraboloide. Nada más. ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Luego nos dice el plano X igual a 0. ¿Quién es el plano X igual a 0? El plano X igual a 0 es el plano YZ. ¿Están de acuerdo que es el YZ? Entonces es este plano.
Ese es el plano YZ. ¿Sí? Luego nos dice el plano Y igual a 1. ¿Quién es el plano Y igual a 1? Pues es este cuate de aquí. Que la canción es igual. Ese es el cuate. Es este plano. Ese es el plano Y igual a 1. ¿Sí? Luego, el plano Y igual a X. Fíjense, el plano Y igual a X, ese cuate está así. ¿Sí se me acuerdan que es así? Estoy haciendo un bosquejo, por eso se llama bosquejo, porque yo sé que esto se va a juntar ahí muchas cosas y no está tan bonito como los otros que estaba así como que bien solito. Aquí ya empezamos a meter varias cosas, pero espérense, todas integramos. Y luego nos dice Z igual a 0. El Z igual a 0, ¿quién es? El plano XY. ¿Sí se me acuerdo? Bueno, primero que nada, tengo que identificar una cosa. ¿Para qué me sirve esta que es tridimensional? Para sacar la altura, ¿verdad? ¿Y quién es la altura? El paraboloide. De hecho, fíjense bien. A ver, ¿sí se me acuerdo? Es el paraboloide. Ahora, necesito el de XY porque ese es el que me dice la región sobre la cual voy a integrar. Y a partir de ella saco los límites y todas esas cosas. Entonces, aparte tengo que graficar el XY. Este tiene que ir a fuerzas. Este igual no es necesario, pero el que a fuerzas tiene que ir es este. ¿Vale? ¿Sí quedamos? ¿O no? Fíjense bien. Fíjense. A ver. ¿Dónde está el paraboloide? El paraboloide aquí está aquí. ¿Sí? Ahora aquí voy a representar esos planos. Fíjense bien. A ver, quedamos que era X igual a 0. Aquí, ¿quién es el plano? ¿Quién es el plano? El plano va a ser el eje Y. ¿Sí están de acuerdo que este es el X igual a 0, no? En el plano, pero acá, pues es el que estaba aquí punteado chulado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Luego dice Y igual a 1. ¿Quién es el Y igual a 1? Este. Ese es el Y igual a 1. ¿Sí o no? Déjenme utilizar el negro. Luego, el Y igual a X. ¿Quién es Y igual a X? La función identidad. Bien. Ahí está. Esta es Y igual a X. ¿Quién falta? Z igual a 0. ¿Quién es Z igual a 0? Pues el plano. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es la región encerrada? Este. ¿Sí o no? Esa es la región encerrada. ¿Y dónde está el paraboloide? Aquí arriba. Entonces voy a integrar el paraboloide en esa región. ¿Sí o no? Esto como que sí, nada más me sirvió para el paraboloide, pero si se fijan está muy fumado, yo lo reconozco. Pero este es el chido. Ese no puede faltar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser el volumen? Integral doble. ¿De quién? De la altura. La altura me la da el paraboloide. X cuadrada más 3y cuadrado. Ahora viene la pregunta, ¿tipo 1 o tipo 2? Espérate. Para sacar tipo 1 o tipo 2, primero que nada aquí ya me están diciendo algo. Está en función de X. ¿Sí o no? Pero como es la función de identidad, yo puedo decir esa función de Y. Entonces aquí sí es como tú quieras. Va a dar exactamente... Aquí sí son igual de difíciles o bueno, igual de fáciles. Si es tipo 1 o tipo 2, yo les pregunto cómo la quieren. Tipo 2, entonces si es tipo 2, primero es de X y luego de Y. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora sí le voy a tapar. ¿Mande? Espérame, ahorita. A
ver aquí con la... ¿Te gusta el Real Madrid? ¿Te gusta el Real Madrid? ¿Sí? ¿Quién es tu jugador chino? ¿Eh? Y entonces ya valió. Ya puro. La bronca es que no me está tapando acá donde está la integral. A ver, creo que ahí está mejor. Bien. A ver, fíjense bien. ¿De dónde a dónde va X? De 0 a la función. La función es esta, pero la pongo en función de Y, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? De 0 a Y. Y luego, ¿de dónde a dónde va Y? De la función A1, pero ya no puede ser así. Ya sería de 0 a 1. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. Profe, ¿otra vez por qué es de 0 a Y? Porque así es la variación en X horizontal, va de 0 a la recta, de 0 a la recta, de 0 a la recta, de 0 a la recta. ¿Quién es la recta? Si la tienes que expresar en función de Y, pues Y. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, sale. Fíjense cómo aquí no puedo utilizar la propiedad esa que les digo que sus compañeros abusan. Porque esta función no es un producto. Y aparte no son independientes, ¿sí o no? Es una sola. Entonces, si veo con respecto de X, me va a quedar X cúbica sobre 3 más 3XY cuadrada de 0 a Y. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué me va a dar? Integral de 0 a 1 de Y cúbica sobre 3 más 3Y cúbica. Acuérdense que la que es la variable integré con X. Entonces estos valores van a ser sobre X, ¿verdad? Por eso es que es Y cúbica y aquí sería 3X por... Perdón, aquí sería 3Y por Y cuadrada. 3Y cúbica. ¿Sí o no? ¿Sí? Y ya en el inferior pues me va a dar 0, ahí no hay bronca. Ahí está. Y luego, pues bien fácil. Y4, y a la cuarta doceavos, más 3/4 de Y4. ¿De dónde a dónde? De 0 a 1. Y entonces me va a quedar un doceavo más 3/4. Y un doceavo más 3/4 es 10 doceavos. 10 doceavos. ¿Sí? Sí. Unidades cúbicas. Unidades cúbicas. Sí, lo correcto es que le ponemos unidades cúbicas porque es un volumen. Y de hecho el ejercicio nos dice encontrar el volumen. A ver, entonces, ¿quién le abre ahí? A ver, Osman. ¿Qué número fue? 22. 5 sextos, pero 10 doceavos es 5 sextos, ¿sí o no? Mira, ahí está. ¿Sí o no está bien pitero? Muy fácil. Quizás está más fácil que las otras unidades. ¿Sí o no? Por ahora, ¿qué nos movió mi ingeniero? ¿Estás nervioso o qué? ¿No? Claro. Mordelón. Me acuerdo que había una caricatura donde salió un tiburoncito, se llama Mordelón. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Buenas noches.